continuación, desde Séptimo TV, el repaso del estudio semanal. Tim Keller dijo: Jesús no vino a darnos las respuestas a las preguntas de la vida. Él vino para ser la respuesta. Los israelitas esperaban con ansias a alguien que los librara de los pecados. Tenían como nombre para ese libertador el Hijo de David, que hoy conocemos como Jesús de Nazaret. ¿Deseas la transformación que viene por conocer al Hijo de David? Entonces te invitamos a que estudies junto a nosotros lo que es la vida del Salvador, indudablemente en este trimestre bajo el enfoque que le da el libro de Mateo, que es inspirado por el Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que estudies la lección número 1 de Escuela Sabática titulada El Hijo de David. Nos alegra que estés con nosotros en este segundo trimestre del año 2016 que estamos recién iniciando. El día de hoy estamos comenzando con el nuevo estudio del libro de Mateo y en este libro vamos a estar estudiando acerca de la vida de Jesús, todo lo que involucra a Jesús, lo que hizo Jesús y lo que finalmente Jesús hará por cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando de Jesús, el esperado Hijo de David. Y para profundizar un poco más acerca de este estudio, contamos con nuestro amigo Nerías, quien nos va a dirigir en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecer este momento que nos da la oportunidad de abrir tu palabra para estudiar acerca de Jesús, el Hijo de David. Ese Hijo tan esperado que hace un poco más de 2000 años llegó, Señor, y que ha cambiado la humanidad y ha cambiado nuestras vidas. Queremos que al abrir tu palabra lo hagamos con tu autoridad y nos permitas trazarla a través de cada uno de los puntos importantes para las personas que van a escuchar este tema. Sé con nosotros y tu bendición aquí en este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comprender bien de qué se trataba la lección de esta semana, Erika nos va a comentar un poco acerca del contexto histórico. Coméntanos, Erika. Claro, Cintia y amigos. Mateo, el autor del libro que estudiaremos en este trimestre, era un judío creyente de Jesús y además era uno de sus discípulos originales. Él repasa la historia de Jesús centrándose en que Jesús era el Mesías prometido, de quienes hablaban los profetas y de quien se hablaba en el Antiguo Testamento. Él quería que los lectores supieran la importancia de conocer y de vivir como Jesús. Mateo comienza dando una descripción de la genealogía de Jesús. La genealogía o generación es una palabra que proviene del griego que se traduce como Génesis o comienzo. Mateo nos hace entender que Jesús era humano y mediante su genealogía era el Mesías esperado, que lamentablemente tanto negaron los judíos. Por otra parte, Jesús era el Hijo de David, que todos esperaban. Mateo enumera 3 grupos de 14 generaciones que están vinculados en algún aspecto con la realeza. El primer grupo se extiende desde Abraham hasta David. El segundo grupo va desde Salomón a Jeconías, quien bajo el reino sufrió la tragedia del exilio babilónico. Y el tercer grupo lleva la línea histórica hasta el nacimiento de Jesús, el rey de los judíos. La genealogía de Jesús también incluye a 4 mujeres que pareciera no ser muy bien vistas para la época porque tenían costumbres diferentes a las judías. Los antepasados de Jesús eran humanos, como nosotros, con debilidades. Sin embargo, Dios actuó por medio de ellos para culminar su obra de salvación. Por último, vemos el nacimiento del humilde Salvador, quien no fue reconocido por los eruditos o los sabios de la época, sino por aquellos que decidieron entregar su corazón de forma íntegra y humilde a Él. Cuando nosotros observamos la redacción del libro de Mateo, nos damos cuenta que él está escribiéndole precisamente a los judíos.
Y vemos también aquí una diferencia que existe con relación al libro de Lucas. Lucas se centra tal vez un poco más en la familia materna de Jesús, mientras que Mateo se centra un poco más en la familia paterna de Jesús, es decir, de José. Todo lo que es la ascendencia de Jesús. Pero vemos otra cosa interesante, y es que el libro de Lucas estamos viendo que comienza con el origen divino de Jesús. Sin embargo, el libro de Mateo se está concentrando más bien en el origen humano de Jesús, demostrando que Jesús era realmente un ser humano. Ahora bien, surge esta pregunta, Neria. ¿Por qué crees que Mateo se está concentrando más en el origen humano de Jesús que en su origen divino, como lo hizo Lucas? Bien, la genealogía es muy importante. Si bien no es muy atractivo para comenzar un libro, Mateo lo que quiere es que el pueblo, el lector, los judíos, sepan que Jesús es el hijo de David, y para eso utiliza la genealogía, porque a través de las relaciones y de toda la descendencia, entonces le está diciendo al pueblo que Jesús es hijo de David y que Jesús es hijo de Abraham, y ahí desarrolla toda la genealogía, que la divide en tres partes, 14, 14 y 14. Cada una de ellas, desde Abraham hasta David, de David hasta el cautiverio babilónico, y desde el cautiverio babilónico hasta Jesús. 14 genealogías. Aunque algunos autores, de hecho, en la segunda parte no son 14, sino son 17, y en la última son 14, sino son 13. Pero Mateo se quiere enfocar en lo importante de la genealogía de Jesús, que llega hasta David y que llega hasta Abraham. Por supuesto, con esta relación quieres resaltar es a Jesús, no cada una de las personas que participaron en su ascendencia, sino a Jesús específicamente. Y por eso el número 14, porque de hecho David en el hebreo, las tres consonantes D, B, D suman 14 letras, igual que la división que hizo Mateo de las genealogías en 14, como resaltando el número 7, que es el número importante para Dios. Interesante, ¿no? Y vemos también que Mateo como que quería hacerles entender realmente a los judíos que Jesús era el Mesías, ¿no? Y era el que cumplía la profecía, de hecho, ¿no? Que ellos ya tenían conocimiento de la profecía, aunque tal vez muchos de ellos habían dejado de darle seguimiento o de estar pendiente, ¿no?, de la profecía como tal. Hay otra cosa que también es interesante de lo que estábamos comentando acerca de las genealogías, ¿no? Y es la importancia del parentesco. O sea, parece que para los judíos realmente había una importancia en quién era la familia de una persona. Y esto hacía si la familia era importante o no, qué tipo de reputación tenía, ¿no? Ahora bien, ¿será que era realmente importante mencionar cuál era la familia, por decirlo de alguna manera, de Jesús? Tomando en relación la importancia que para los judíos representaba esto. Sí. Las relaciones eran muy importantes y Mateo desglosa cada una de esas genealogías para resaltar a Jesús solamente. Sin embargo, cuando él menciona cada uno de ellos que participaron en la genealogía de Jesús, incluye 5 mujeres, que no era costumbre mencionarlas. Y cuando vemos la reputación de estas 5 mujeres, pues no deja mucho que desear, porque aparentemente como que se echa a perder todo. De hecho, si fuera un libro de genealogía de un rey normal, un rey común, mortal, esas personas no hubiesen sido mencionadas, porque en vez de darle realce al personaje, lo tiraban por tierra, podríamos decir así. Entonces, cada una de esas mujeres tuvo un papel importante al mencionar a Tamar, a Rahab, cada una de ellas. Lo importante fue lo que ese Jesús, aunque no había aparecido, hizo por ellas y puede hacer por cada uno de nosotros. Por eso Mateo las involucra en la genealogía, además de darle importancia a las relaciones. De lo que quiere realzar que Jesús viene de un linaje escogido, pero viene de personas comunes como somos tú y yo. Así es, y vemos también la importancia o el papel que juega Abraham aquí, ¿no? Porque decía que a través de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Entonces aquí podemos ver que esa bendición era Jesús.
¿no? Que ese Jesús era el que iba a bendecir como tal a todas las naciones. Bien, pero ahora hay algo muy interesante, amigos. Erika nos va a comentar un poco acerca de la genealogía. Vemos que está involucrada allí David, vemos que está involucrado también Abraham. Pero, ¿qué nos dice la Biblia al respecto de todo esto? Erika, coméntanos. En 2 de Samuel 7:16, Dios le dice al rey David: Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Luego vemos en Hechos 2:29 lo siguiente: Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. El reino profético del cual habla la Biblia, que siempre existirá, es el reino de Jesús, descendiente de David. Esta es la razón por la cual los judíos pensaron que iba a venir un rey terrenal. Pero Jesús es un rey, tanto humano como divino. Isaías 11:1 nos dice: Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y este retoño, como nos estaba comentando Erika hace un momento, es Jesús. Jesús aseguró que él mismo era la raíz y la descendencia de David. Ahora bien, es importante que notemos que Mateo es el que muestra esa relación o ese enlace o ese puente entre la profecía del hijo de David, que ya se había mencionado muchos años antes, y realmente su cumplimiento, es decir, Jesús. Jesús era el cumplimiento de esta profecía. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros vemos que el Evangelio de Jesús constituye una relación perdurable entre precisamente lo que es la palabra de Dios y el hecho de que se cumpla en nuestras vidas o en el tiempo de la historia también, ¿no? David. Mateo comienza con la genealogía de Jesús diciendo que es el hijo de David. Ya eso había sido profetizado. Entonces, Mateo lo que quiere es llevar al pueblo hacia atrás para que se dé cuenta de que este Jesús, este rey, este Mesías príncipe que se está esperando, cumple con todo lo que la Biblia ha venido diciendo. Y es la profecía que da cumplimiento, el mayor cumplimiento, porque es lo que divide a la historia en dos. Entonces, David, cuando Dios le prometió a David que de su trono sería eterno, estaba mencionando no la parte humana de su herencia, sino la parte divina, o sea, el cumplimiento en Jesús. Y ese cumplimiento pues tuvo realidad en la vida de Jesús. Y entonces, allí podemos ver que la Biblia se cumple al pie de la letra, porque todas las profecías se cumplieron en Jesús. Y por eso Mateo hace énfasis en cada uno de esos personajes y sobre todo llevándolo hasta David y hasta Abraham. En Abraham también hubo una promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, no se estaba refiriendo a la parte de la grandeza de ese pueblo que iba a nacer de parte de Abraham, sino estaba haciendo referencia a la simiente que iba a ser Cristo Jesús y que en este momento se estaba haciendo una realidad. Sí, ¿no? Es preciso que nosotros notemos también aquí que este Jesús que está haciendo ese énfasis en la historia, o que está haciendo ese quiebre, ¿no?, en la historia, un antes y después, es un Jesús que ya se había dicho que iba a venir, pero muchos de los judíos no lo aceptaron en un momento. Lo que me llama la atención de esto es que, nos guste a nosotros o no, la palabra de Dios se va a cumplir. Estemos o no estemos de acuerdo, hayamos o no hayamos aceptado que realmente se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir y finalmente terminará sucediendo así, ¿no? En el fin del tiempo, todo lo que está descrito en su palabra, pues se va a cumplir de la mejor manera, porque sabemos que Dios es un Dios que dice algo y lo cumple, pero no sin antes decirnos a nosotros, darnos la profecía de qué es lo que va a ser exactamente. Ahora bien, vemos, como nos comentabas, Neria, que Jesús viene de una familia real, ¿no? Viene de una cantidad de reyes que hicieron diferentes cosas en la historia del pueblo judío.
Pero bien, ¿qué significa, llevándolo tal vez a un plano más personal, que nosotros, como seguidores de Jesús, podamos tomar parte de esa herencia que viene de la realeza, además, en un punto más espiritual? Bien, cuando en la lección habla de Jesús, el hijo de David, es para que nosotros nos identifiquemos con Jesús, el Salvador. Más que con el rey, es con el Salvador. Es un rey, pero que viene a salvar. No es un rey que viene a cumplir un reino terrenal. Es un rey que viene a imponer un reino espiritual en el cual cada uno de nosotros puede tener participación. ¿Cómo? Porque, como dijimos hace un momento, la bendición y la promesa era para todos. No importa que fuera judío o gentil. Lo importante es que ese Jesús que fue histórico, ahora se convierte en un Jesús vivencial, en un Jesús de experiencia propia de cada uno de nosotros. Y entonces cada uno de nosotros puede llegar a formar parte de esa realeza sin necesidad de ser hijo de Abraham directamente, como lo decían los judíos. Y por eso los gentiles después se adueñaron también de esa promesa, porque Jesús fue y es un rey y un salvador para todos. Puede ser un rey y salvador para ti, como lo es y lo es para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Sí, o sea que de nosotros nada más resta que nosotros aceptemos ese Salvador, ese Rey que quiere venir a librarnos de todos nuestros pecados y que quiere darnos una vida totalmente diferente, una vida de paz, una vida de armonía, como vemos que sucedió con unas mujeres, ¿no? Que también están dentro de la genealogía de Jesús que comentamos al principio. Y es interesante notar en esta parte de la lección que vemos 4 mujeres bien particulares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos a Tamar, tenemos a Rahab, tenemos a Ruth y tenemos también a Betsabé. El hecho de que se mencionen mujeres en esta sociedad, digamos, judía, que era un tanto machista, por llamarlo de alguna manera, es un poco extraño, ¿no? Normalmente vemos que hablan de las mujeres como la esposa de o la hija de, pero que se mencionen con nombres ya nos da a suponer que es algo importante lo que se está diciendo de ellas, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, Nerías, estas mujeres formarán parte precisamente de la genealogía de Jesús? ¿Y qué nos quiere decir esto además acerca de la ascendencia de Jesús? Porque algunas no tenían una reputación muy buena dentro del pueblo o algunas ni siquiera eran judías. Entonces, ¿qué significará que ellas estén allí involucradas? Es interesante notar cada una de esas 4 mujeres, porque ellas forman parte de la genealogía, pero si estudiamos un poco detalladamente, vemos que la parte masculina de la genealogía que menciona Mateo nos llevan a Jesús a ligarlo con Abraham, y la parte femenina, estas 4 mujeres, con María 5, lo lleva hasta Noé, que en realidad fue después del diluvio, pues quien fue el progenitor de todos nosotros, incluyendo a David, a Abraham y por supuesto a Jesús. Vamos a comenzar con la primera mujer, con Tamar. ¿Quién fue Tamar? Tamar tuvo una relación con el hijo de Judá. Y ella conoció la historia del Mesías y quiso involucrarse en la genealogía de Jesús. ¿Cómo lo hizo? Pues ella sabía que el padre era quien elegía la esposa para el hijo primogénito. Y Judá, entonces ella se involucró en la familia de Judá. Y Judá la eligió como la esposa del primogénito de él. Sin embargo, este primogénito fue un hombre, como lo dice en la Biblia, fue un hombre malo. Así que murió sin dar descendencia. Y ella pues quedó como que sin la promesa cumplida. Pero el hermano que le seguía, entonces la tomó por esposa y él no quiso tener hijos. Y el siguiente hijo de los 3 hijos que tuvo Judá, en ese momento estaba todavía menor para contraer matrimonio, así que Judá estaba como que en la disyuntiva, si casaba a Tamar con su hijo menor, previendo que los dos antes habían muerto, claro. Así que era un riesgo tal vez para él. Exacto, así que no quiso tomar el riesgo y lo que hizo fue dejar como que las cosas pasaran, pero lo más importante fue que Tamar insistió. Y entonces ella se disfrazó como prostituta y tuvo una relación con Judá y de allí
nació entonces el descendiente que no había tenido de ninguno de sus dos hijos. Vino de allí. Y el mismo Judá le da crédito porque ella fue como que la que insistió en que la promesa de ese Salvador se diera en ella y que ella fuera participante. Lo más importante es que el Señor no la excluyó a ella, así como no excluyó a las siguientes mujeres, a Rahab. Claro. Rahab pues también fue una prostituta, también era descendiente de Canaán, que fue hijo de Cam, y ella se involucró con los espías que llegaron a Jericó. Después que sucedió todo eso de la destrucción del pueblo, ella aceptó al pueblo, se involucró con el pueblo, el Señor la rescató, la salvó, y ella se casó con uno de los príncipes de Israel, con un príncipe importante de Israel. A mí me llama la atención de Rahab el hecho de que vemos que ella había escuchado, o sea, antes de que llegaran los espías, ella había escuchado del pueblo de los judíos, de los israelitas, y sabía que de allí era el pueblo como escogido por Dios, que Dios estaba preservando. Entonces, de alguna forma, ella fue la que aceptó realmente esta palabra, ¿no? El cumplimiento de esa palabra. Ella se quiso involucrar porque aceptó, tal vez, de alguna manera, que por allí vendría la salvación, ¿no? En el caso de... Sí, claro, ella sabía y ella se lo hizo saber a los espías. Pero después que ella llega y es aceptada dentro del pueblo de Dios, siendo una extranjera, pues ella es transformada por el Señor y entonces forma parte de la genealogía. El Señor le da la oportunidad de ser restaurada y de formar parte nada más y nada menos que de la genealogía de Jesús, el hijo de David, el príncipe, el Mesías, el Salvador del mundo. Sí. La otra de las mujeres es Ruth. Vemos que Ruth también, ¿no? Ruth viene de un pueblo moabita, que era un pueblo que obviamente no era muy bien visto por los judíos, pero vemos que también Ruth lo que hizo para involucrarse dentro de, ¿no?, esta genealogía. Pero de Ruth sí vemos las cualidades de ella, de querer seguir a su suegra, ¿no? Y que le dijo: a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, también ella tomó acción dentro de lo que ella quería de la salvación, se involucró y aceptó ese mensaje, ¿no? Es también interesante ver eso. Y vemos también por último a Betsabé, ¿no? Que fue una mujer que tal vez la relación que tuvo con David, digamos que no fue la mejor o no surgió de la mejor forma, surgió de hecho por un pecado de David, pero vemos que aún así Dios la bendice de una manera importante, ¿no? Entonces ver a todas estas mujeres y decir que vienen de Jesús nos hace pensar, están antes de Jesús, nos hacen pensar que aquí hay algo importante. ¿Por qué estas mujeres habrán sido involucradas dentro de esta genealogía? Porque no es lo que eran, sino es lo que llegaron a ser. Lo que llegaron a ser después que el Señor las transformó. Cada una de ellas tuvieron un pasado, por lo menos 3 de ellas tuvieron un pasado. Y lo importante es que el Señor no ve el pasado, sino lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y por eso les dio ese privilegio. Y por eso están registradas en el libro de Mateo. Porque, como dije hace un rato, si hubiese sido otro libro, esas mujeres simplemente no se colocan allí porque no son dignas, humanamente no son dignas, pero el Señor Jesús fue más allá. Entonces ellas fueron transformadas, ellas se arrepintieron. Betsabé se arrepintió, perdió su hijo, pero el Señor la bendijo con Salomón, y de allí sigue la cadena de la genealogía de Jesús. Entonces vemos que el Señor nos da oportunidades maravillosas. No importa lo que nosotros hemos hecho, no importa lo que hayamos donde hayamos caído, lo importante es lo que podemos llegar a hacer en las manos del Señor, que podemos llegar a ser parte de la genealogía, ya no de Jesús, pero sí de la realeza de Jesús, que nos da la oportunidad maravillosa. Amén. Y vemos entonces dentro de esta genealogía muchas personas con algún pasado tal vez oscuro, algunos muy buenos ejemplos a seguir, otros no tanto, como algunos reyes, ¿no?, que se desviaron un poco del camino de Dios. Pero esto nos hace reflexionar en algo. Dios puede estar en cualquier familia, no importa los problemas que haya, no importa qué tan disfuncional pueda verse de alguna manera la familia. Cuando Jesús entra en una familia, Jesús puede transformar a todas las personas que están dentro. Por eso que, como siempre, la invitación es a que nosotros abramos nuestras puertas, las puertas de nuestra familia, para que Jesús pueda ser el centro y pueda tomar una transformación completa, no solo individual, sino como núcleo familiar, para que como familia nosotros podamos ser también
bendición a otros. Ahora bien, Erika nos va a comentar un poco lo que dice Romanos acerca de la condición de cada uno de nosotros como seres humanos pecaminosos, y como vemos que también eran pecaminosos muchos de los que están en la genealogía de Jesús. Coméntanos, Erika. Cintia y amigos, en Romanos 3, 9 y 10 nos dice: Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, tanto judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Sin importar que todos somos pecadores, la sociedad nos hace creer que unos podemos ser mejores que otros, pero ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sin embargo, Jesús vino a este mundo, murió y resucitó para cambiar nuestro destino y para hacernos justos delante del Padre. Vemos que no hay una rectitud total dentro de la genealogía de Jesús. Vemos que hay personas corruptas, reyes corruptos, encontramos adúlteros, encontramos también algunas prostitutas, también encontramos héroes y encontramos personas que no eran del pueblo judío. O sea que vemos una gran cantidad aquí de personas de diferentes actuares. Pero algo interesante es lo que podemos ver que Dios hace con cada uno de nosotros, y esa es una de las preguntas, ¿no? ¿De qué modo Dios usa nuestra pecaminosidad? Porque vemos que todos ellos podemos decir algo malo de la mayoría, pero en nosotros mismos debemos reconocer que somos pecadores. Entonces, ¿de qué modo, Nerías, Dios usa nuestra pecaminosidad para poder resaltar su poder? Cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Si no hay pecado, no hay un Salvador. Si nosotros no tenemos pecado o no nos sentimos pecadores, no necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Por eso, entonces, nuestro pecado realza su amor. Porque cuando nosotros estamos en lo más profundo de la desesperación, donde hayamos caído, el Señor llega y nos rescata. De esa forma se manifiesta su misericordia, se manifiesta su amor y se manifiesta ese evangelio. Ese es el evangelio, ese es el real evangelio de Jesús. Cómo Él nos toma de donde nosotros estamos y nos rescata y nos hace subir a alturas inimaginables. Eso es lo más maravilloso del evangelio. Así es, vemos precisamente eso, ¿no? Que Jesús quiere llevarnos del peor lugar en el que nos encontremos hacia lo mejor, y por eso es que debemos cada día aceptarlo en nuestra vida. Vemos entonces que una prostituta como Rahab llegó a estar dentro de la genealogía de Jesús. O sea, si pueden suceder o sucedieron cosas en el pasado tan importantes como esa, ¿qué no podrá hacer Jesús por cada uno de nosotros? ¿A dónde no podremos llegar cada uno de nosotros? Pero hay algo que es interesante. Muchas veces nosotros nos desanimamos cuando vemos que no estamos haciendo las cosas bien, o pensamos, ya yo he pecado tanto que quizás Dios no puede perdonarme esto que estoy haciendo. Muchas veces también el enemigo utiliza algunos de nuestros pensamientos para hacernos ver que no podremos cambiar nunca o salir de ese pecado tan hondo en el que caímos. Pero bien, Nerías, ¿qué promesa nos puede ayudar a nosotros a seguir adelante cuando nos sentimos pecadores, decaídos, y estamos como que nos estamos alejando de Dios, pero tal vez por esa acusación que sentimos dentro de nosotros? Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, pero el versículo no termina allí, es lo más importante. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando nosotros nos sentimos desanimados, cuando nosotros nos sentimos pecadores, es porque estamos cerca de Jesús. Si nosotros no nos sentimos pecadores, estamos muy lejos de Jesús. Yo he llegado a una conclusión: mientras más santo soy, más pecador me siento. Es verdad también. Mientras más cerca yo estoy de Jesús, voy a ver mis imperfecciones, porque no me voy a comparar con nadie más sino con Jesús. Entonces eso me debe animar, porque el Señor Jesús me va a permitir pruebas, pero me va a dar también la salida. Y sobre todo recordar esos ejemplos en esa genealogía que nos dan a entender que no importa lo que nosotros hayamos hecho, lo que Jesús puede hacer con nosotros puede borrar eso y mucho más. Cualquier cosa la va a borrar, siempre y cuando, por supuesto, nosotros permitamos que Jesús actúe en nosotros.
Entonces hay que dejar quizás de lado un poco ese orgullo que muchas veces tenemos, ¿no? De acercarnos a Jesús y de permitir que Jesús transforme nuestras vidas, así como transformó la vida del rey David, que cayó y cometió algunos pecados tal vez detestables ante los ojos de Dios. Vemos que Dios lo restituyó. Tal vez tuvo consecuencias que afrontar, como cada uno de nosotros afrontaremos algunas consecuencias de nuestros actos, pero vemos que Dios lo transformó totalmente, y después de ese pecado, yo digo que lo importante es saber que después que nosotros nos arrepentimos del pecado y Jesús nos perdona, entonces vamos a cambiar totalmente y nuestra actitud va a ser diferente, y quizás podremos ayudar a muchas personas que cayeron en ese mismo lugar en el que hemos caído nosotros. Entonces, mantengamos siempre la firmeza en que en Jesús podremos lograr todas las cosas y que Él es quien nos perdona y nos restaura también. Bien, Erika nos va a comentar ya la última parte de nuestra lección, que habla acerca del nacimiento de Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús? La palabra de Dios en Mateo 2, 1 al 3 nos dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Más adelante, en el versículo 11, nos dice: Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Jesús no nació el 25 de diciembre. Según los eruditos, Jesús nació en otoño, cuando las ovejas todavía estaban en el campo, tal vez a finales de septiembre u octubre. Algunas de las primeras personas que reconocieron a Jesús no eran judíos. Magos, pastores, Herodes y el pueblo, todos reaccionaron de una manera distinta ante la llegada del Salvador. Vemos que el texto de memoria se encuentra en Mateo 1:21 y nos dice: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es interesante notar que Jesús es el único que puede salvarnos a todos, no solo a los judíos, no solo a los gentiles, sino a cada uno de nosotros de nuestros pecados. Vean que este es el texto de memoria de toda la semana, y por eso es uno de los textos más importantes, porque resalta precisamente lo que vino a hacer Jesús por cada uno de nosotros. Su misión es precisamente esta: rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero vemos, ya Erika nos comentó cómo fue el nacimiento de Jesús. Ahora es interesante que cada uno de nosotros pues ya está vivo, ya ha nacido, pero es interesante que en nosotros surja un nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos nosotros, Nería, tener este nuevo nacimiento? ¿O en quién podemos tener nosotros un nuevo nacimiento y dejando atrás el pecado y todo lo que fue nuestra vida antigua? Todos hemos nacido, por supuesto, estamos aquí. Nadie eligió nacer, ninguno de nosotros eligió nacer. Pero ese nuevo nacimiento sí lo podemos elegir, y ese es el verdadero nacimiento que importa. El nacimiento físico nos sirve para vivir, pero el nacimiento, el segundo nacimiento, el verdadero nacimiento que sí importa, ese nacimiento espiritual que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer en Cristo, es aceptar su muerte y nacer. Cuando digo nacer de nuevo, quiere decir que no voy a nacer yo. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, no puede vivir Cristo y yo, debe vivir Cristo, y esa vida de Cristo entonces va a ser en el nuevo nacimiento, cuando llego a ser nueva criatura y todas las cosas viejas deben haber pasado. Debo ser nuevo en Cristo Jesús, y Él es el que me ha transformado y me ha dado esta nueva vida. Sí, muchas personas creen que Jesús nace cada 24 de diciembre, ¿no? E incluso colocan allí en el nacimiento una imagen de Jesús. Pero vemos que no es que Jesús va a estar naciendo cada 24 de diciembre, sino que Jesús debe nacer en nuestros corazones. Y no solo una fecha, sino que debe hacerlo durante todo el año, día tras día. Ahora bien, Nerías, ve algo muy interesante lo que vemos de las respuestas que dieron diferentes personas ante el nacimiento de Jesús, el cumplimiento precisamente de la profecía, el hijo de David.
tenemos tres grupos de personas. Tenemos el grupo de personas que en muchos de los casos se parecen al rey Herodes del momento, que mandó a matar a todos aquellos niños de la época porque tenía un rechazo hacia Jesús. Él quería precisamente eliminar a Jesús, no permitir que Jesús naciera. Muchos de nosotros podemos estar llegando o cayendo también en tomar una actitud parecida a la del rey Herodes, de rechazar completamente a Jesús. Están los otros, que son los magos y los pastores. Cuando ellos reciben el mensaje de que Jesús había nacido, se alegraron, fueron a buscar a Jesús, fueron a ver dónde estaba ese niño que había nacido para traer salvación. Muchos de nosotros entonces deberíamos tomar precisamente este ejemplo e ir a Jesús, porque allí encontramos alegría. Pero tenemos también a los dirigentes judíos, que es el tercer grupo dentro de la respuesta que nosotros le podemos dar a Jesús. Los líderes judíos, muchos de ellos se alarmaron y crearon una cierta indiferencia también ante Jesús. ¿Qué mensaje le podemos dar a nuestros amigos? ¿Dentro de qué grupo deberíamos estar, Nerías? El grupo, por supuesto, lo elige cada quien, y algunos dicen que, bueno, que no han tomado la decisión, pero el no tomar la decisión es tomar una decisión. Exacto. Ya estoy tomando la decisión de no aceptar a Jesús. Ya Jesús nació, eso es un hecho, nadie lo puede negar. Pero más allá de eso, es que Jesús nació, vivió y murió, pero no se queda allí, sino que va a venir por segunda vez. Amén. Entonces, lo importante es tomar la decisión. ¿Cuál es el grupo que debemos estar? Pues debemos estar en el grupo que le espera, el grupo que le desea, el grupo que quiere llegar día a día a Él, que se le entrega diariamente, que en la mañana lo busca, que lo busca en el día. ¿Para qué? Para que el Señor lo transforme y para que ese Jesús sea una realidad en nuestras vidas, para que ese Jesús nazca de nuevo, ya no como un niño, como nació en Belén, sino nazca en cada uno de nuestros corazones. Y ese nacimiento entonces nos va a permitir gozar de la salvación aquí en la tierra. La salvación es un proceso y la empezamos a experimentar aquí en la tierra. Ese grupo maravilloso que le espera a Jesús debe ser cada vez más grande. Cada vez debe anexarse más y más personas, y el Señor Jesús está esperando que tú te decidas por Él. Así como nosotros nos decidimos, que cada uno de ustedes se decidan por Él, y entonces Él comenzará a hacer maravillas en sus vidas. Las dificultades seguirán existiendo, pero va a haber esperanza, y la esperanza de un mañana muchísimo mejor de lo que tenemos aquí en la tierra. Amén, así es, que pueda ser nuestra decisión constante decidir o escoger a Jesús en nuestra vida. Allí donde están, les voy a invitar a que inclinen su rostro para tener una oración y finalizar el estudio. Querido Dios, te agradecemos porque sabemos que tú has estado en medio de cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tu bendición nos ha acompañado siempre. Te queremos pedir, Señor, en este momento, que tú nos ayudes a reconocerte cada día como Salvador, como el Mesías esperado, como el Hijo de David, Señor. Que tú puedas ser, que Jesús pueda nacer en nuestros corazones, para que nuestro corazón pueda transformarse y dejemos de lado el egoísmo, las envidias y todos los pecados que nos alejan de ti, Señor. Ayúdanos también a poder ser una luz para las personas que nos rodean, a poder demostrar que confiamos en un Jesús que es poderoso, no solo para transformarnos a nosotros como individuos, sino también para transformar a toda una sociedad que le espere en su segunda venida, Señor. Confiamos en tu promesa y confiamos en el cumplimiento de tu palabra. Esperamos sobre nosotros la bendición, Señor, que solo viene por la sangre derramada de Jesús. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.